Hemos estado siempre, todos estos días, muy pendientes, ¿no?, de la situación de los virus respiratorios, una situación en diferentes lugares del país, lo que ocurrió en el Ñuble, lo que sigue ocurriendo en el Ñuble nos tenía extremadamente preocupadas y preocupados, pero queremos hacer foco también en los niños, en las niñas. A esta hora está con nosotros el doctor Patricio Astudillo, pediatra de urgencia infantil de la Clínica Alemana, a quien le agradecemos muchísimo el contacto, doctor, porque sé que están con mucha pega, mucho trabajo en este momento, en estos días. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, hay una carga asistencial muy importante en las urgencias en este momento de todo el país y sobre todo en algunas regiones que están ocurriendo casos muy graves que están afectando a los niños especialmente. Hay varias consultas, doctor, que las tenemos que nos han enviado la gente, ¿no? Nos ha enviado la gente y que le agradecemos. Nos pueden seguir escribiendo al más 569-7772-7572. Y una de ellas tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Con algunas dudas, despejar algunas dudas, doctor. Por ejemplo, estamos hablando de niños, niña. Un niño, niña, ¿puede vacunarse, por ejemplo, contra la influenza y con el COVID en caso de necesitar esa vacuna todavía? ¿Al mismo tiempo? O sea, se pueden vacunar con las dos vacunas al mismo tiempo, no hay ninguna contraindicación respecto a ese manejo e incluso las dos vacunas están autorizadas por el ISP y por las otras agencias farmacológicas que son la FDA y la EMA, que se pueden utilizar desde los 6 meses. Entonces no hay una excusa, hay que aprovechar de aumentar las coberturas porque estamos muy bajos en las coberturas de vacunas de influenza, sobre todo y MinSal y COVID, y tenemos que generar una concientización. Yo creo que nos hemos relajado después de la pandemia, entonces es muy importante tener nuestras vacunas al día porque con influenza evitamos los cuadros graves de entrada a la UCI o de ventilación mecánica, que es una situación muy catastrófica para la familia, y en el contexto de COVID también reduce la gravedad. Es importante recalcar aquello, doctor, el tema de la vacuna, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que las vacunas hacen que uno no se vaya a enfermar y ese no es la finalidad de la vacuna. La finalidad precisamente es evitar estos cuadros que son mucho más graves, ¿no? Así mismo, es que las vacunas de influenza todavía no hemos logrado una vacuna que sea perfecta, que logre una inmunidad que cubra todas las variantes de influenza, porque influenza va cambiando año a año y en ese contexto, al cambiar, ir mutando y cambiando las distintas proteínas que tiene, hace que sea más fácil la evasión de la respuesta inmune. Y en ese contexto, la vacuna que nosotros disponemos actualmente, que no tiene el virus vivo, solo son segmentos del virus, que eso es lo más importante, uno no se puede enfermar con la vacuna, igual que en COVID, reduce los cuadros graves. Entonces, ese es el objetivo, evitar que tengamos pacientes, niños, adultos mayores que terminen en la UCI, porque eso es lo complejo de manejar y así podemos tener una optimización también de las camas que son escasas en el contexto de UCI y UTI. Claro, hay diferentes cepas, doctor. ¿Hay alguna que sea más frecuente en niños y niñas, ya que estamos hablando de niños y niñas, más frecuente, que sea más grave, que la vacuna, por ejemplo, ataque a alguna cepa más que otra? Sí, lo que ocurre es que la vacuna está formada por 3 o 4 cepas, que generalmente son la influenza tipo A o B. En el caso de que sea tetravalente, es decir, 4 cepas, va a tener 3 cepas A, H1N1, H1N2, H1N3 y la B. Y en el caso de las 3, que tienen 3 cepas, que son las trivalentes que está poniendo el MinSal, tiene 2 A y una B, que son elegidas de acuerdo a lo que circuló el año pasado en el hemisferio norte. Y eso lo determina la OMS previamente, determinando cuánto es la circulación de cada virus. Ahora, respecto a la pregunta de si existe alguna cepa que sea más o menos grave en niños, no hay trabajos claros. Yeah. Lo que sí sabemos es que tienen comportamientos distintos, pero generan una clínica parecida. Ya. Mientras conversamos con usted, doctor, con el doctor Patricio Astudillo, pediatra de la urgencia infantil de la Clínica Alemana, comentarle a la gente algunos datos que son puntos de vacunación de COVID-19 e influenza con algunos datos. Por ejemplo, hay estaciones de metro, ¿no? San Ramón, lunes 27 y martes 28, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pedro Aguirre Cerda, el sábado 25, de 9 de la mañana hasta las 13 horas. Plaza de Maipú, lunes 27 a viernes 31, durante toda la semana de 8:30 a 16:30. Después vamos a ir dando datos de otros puntos de vacunación vinculados al metro. Es muy importante el tema de los niños, ¿no, doctor? ¿Desde qué edad hasta qué edad son los puntos, o sea, la edad en la cual los niños se pueden ir a vacunar a los diferentes centros de vacunación?
¿Doctor? ¿Está por ahí? ¿Sí? Sí, le preguntaba la edad entre los 6 meses y hasta quinto básico, ¿no? Que tienen que ver con los grupos objetivos de mayor riesgo. No son los únicos grupos, evidentemente es toda la población, pero es un grupo de mayor riesgo. Sí, hay varios grupos de riesgo que ha definido el Ministerio de Salud a través de los lineamientos que entrega el Mundial de la Salud y que lo que se ha visto trabajo clínico muestran que, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar, asma, EPOC o fibrosis pulmonar, es importante que se vacunen. Los corticoides, defensas bajas, inmunosuprimidos, ya sea quimioterapia, pensando en pacientes con cáncer o terapias especiales por enfermedades autoinmunes, o también pacientes que tengan alguna otra enfermedad que altere sus defensas propiamente tal. También los pacientes que sean usuarios de corticoide prolongado, pensando en enfermedades de piel también que están, o también los pacientes obesos, también los pacientes que tienen algún tipo de ventilación en casa, mecánica o no, y también los niños más pequeños, y también los que incluyeron ahora que el Ministerio estuvo con el acierto de entender esto ya hace unos años, claro. Básico. Claro. Nos comentaba, ¿no?, el doctor Astudillo respecto a información a los grupos de mayor riesgo y destacar esto, ¿no? Y bien lo decía el doctor, y hay que decirlo un montón de veces, todas las veces que sea necesario. Una cosa son los grupos de mayor riesgo, pero la población en general, claro, los grupos de mayor riesgo tienen una facilidad y acceso para las vacunas, pero la idea es que la población en general nos vacunemos respecto a la influenza. Le habíamos comentado de algunas estaciones de metro, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Plaza de Maipú, nos quedaban algunas pendientes. San Pablo, entre el lunes 27 y el jueves 30, o sea, desde hoy día hasta el jueves, entre las 17 horas y las 19. También el mismo Metro San Pablo el día viernes, o sea, van a estar toda la semana, pero cambia el horario, entre las 4 y las 7 de la tarde. Y Lo Prado, martes a jueves, martes 28 a jueves 30, entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde, 17 y 19 horas. Y el viernes, desde las 16, desde las 4 de la tarde a las 19 horas. Le quería preguntar, doctor, estamos hablando obviamente de la vacunación, ¿no?, de todo este proceso, y usted bien decía que, claro, evitar la situación más dramática, porque además debe llegar una cantidad importante de gente. ¿En qué minuto, si yo tengo a mi hijo o mi hija, en qué minuto yo digo es necesario ir a un centro asistencial? Si el niño está vacunado, por ejemplo, vacunada, y tiene la influenza, pero veo que el cuadro sigue, continúa, ¿en qué minuto tengo que ir a un centro asistencial o a un médico o a una doctora? Sí, lo importante es ahí estar pendiente de las banderas rojas, es decir, si la fiebre es muy persistente, no responde a ningún tratamiento ni con paracetamol, ni ibuprofeno o algún otro medicamento para controlar la fiebre, está muy decaído, muy comprometido, deja de comer, deja de orinar pensando en los más pequeños, o si está también con dificultad respiratoria, es decir, tiene hundimiento de costillas, tiene boca azul, se ve cansado al realizar el trabajo respiratorio, allí hay que acudir de inmediato a la urgencia porque hay que estudiarlo bien y ver qué está ocurriendo, porque algo más debe estar pasando. Claro. Doctor, y cuando el cuadro de influenza se presenta, ¿no? Se presenta, se toman las medidas, los tratamientos, esto pasa. ¿Las posibilidades de contagiarme de nuevo, en adultos también, pero en particular en los niños, eso puede ser? ¿O hay un periodo como de cierta, no sé si inmunidad es la palabra, si me equivoco en los términos, por favor, corríjame, pero si hay algún periodo en que uno dice ya le dio influenza, puede que no le dé de nuevo, ¿eso es así? Sí, puede no darle influenza en el periodo inmediato después del cuadro porque se generan anticuerpos contra el virus que está circulando, que es el que predomina. Pero después puede haber infección, por ejemplo, con la otra cepa. Pensando en un niño, por ejemplo, si se infecta hoy con influenza A, podría infectarse después con la B. Claro, porque no hay una buena respuesta cruzada entre los virus. Claro. Doctor, ya se tomó como determinación que este año las vacaciones de invierno son un poco antes de lo que eran habitualmente en los colegios, ¿no? ¿Le parece eso una buena medida? ¿Me influye en algo? En algunos han pedido incluso anticiparlas, pero ya no queda tanto. ¿Esto de que se haya adelantado puede repercutir, puede tener un provecho? Probablemente sí, porque en general en los colegios es donde ocurre la mayor masa crítica de contagios asociados a los virus respiratorios, influenza y sincicial, y son los niños más grandes que llevan a los hermanos más pequeños, que son más chicos, los virus cuando ya están infectados a las casas.
Entonces, lo que se está haciendo con esta medida es prevenir que el pic sea lo más alto y poderlo manejar con volúmenes que sean tolerables para el sistema en el contexto de requerimientos de hospitalización, que es una medida que se puede utilizar para poder evitar estos espacios donde puede haber más contagios. Uh-huh. Doctor, y en este grupo que sale justo cuando termina como el periodo de riesgo, ¿no? Estoy pensando, tenemos hijos de 14, 15 años, ¿no? Están justo ahí como después de la vueltecita, 14, 15, 16. ¿Es necesario en ese sentido ir a un, no sé, un médico para una consulta para que se puedan vacunar? ¿Es necesario hacerlo por esa vía? En general, ahora con la campaña que está de influenza, dependiendo de los seguros de salud, y uno podría comprar la influenza, la vacuna propiamente tal en farmacias o en los vacunatorios. Lo que sí hay que tener cuidado también, y sería recomendable hacer una consulta médica en el contexto de pacientes que tengan alergias a algún componente de la vacuna, que hay que ir a ver cuál vacuna ocupar y qué tipo de vacuna. Ya, muy bien. Doctor, y lo último, yo no sé si está tan interiorizado del caso, ¿no? Pero en lo que ocurrió en el Ñuble, con una especie de brote, con lamentablemente pérdida de vidas, ¿no? Incluyendo una niña. Algunas de las personas no estaban vacunadas, algunas sí. Nunca está de más insistir en las precauciones. ¿Qué puede haber pasado en una situación como esa? Desgraciadamente no tengo claro el contexto clínico de los pacientes, pero si ocurrió, en general las muertes asociadas a influenza ocurren en un contexto de que los pacientes, uno, no están vacunados o además tienen factores de riesgo que aumentan la severidad del cuadro. Por ejemplo, pacientes que tengan alguna enfermedad de base que pudieran alterar la respuesta normal desde el punto de vista respiratorio o ventilatorio frente a una infección, porque la capacidad respiratoria, la capacidad de intercambio de oxígeno en influenza puede disminuir, pero en estos pacientes tal vez disminuye mucho más y eso hace que tengan peor pronóstico. Ahora, esto también se ha visto previamente, el año pasado también ocurrió que en episodios de influenza en Estados Unidos y en Europa hubieron casos muy graves también asociados con otras infecciones y en pacientes principalmente de factor de riesgo. Entonces lo que estamos viendo es una réplica de lo que ocurrió antes, probablemente. Probablemente. Bueno, a seguir extremadamente atentos y atentas. Le agradecemos porque sabemos que está full pega, ¿no? El doctor Patricio Estudillo, pediatra de la urgencia infantil de la Clínica Alemana, que se dio algunos minutos para conversar acá en el Ciudadano ADN. Muchas gracias, doctor, y que tenga buena tarde. No, igualmente. Muchas gracias a ustedes. Los temas que nos importan y también aquellos que nos entretienen. A esta hora hablamos de todo en el Ciudadano ADN. La voz de todos para todo Chile. Bueno, ahí nos comentaba el doctor y se notaba que se despidió rapidito porque hay mucha, ojalá que no hayan colapsos, ¿no? Ojalá que no hayan colapsos a propósito de la situación de los virus respiratorios que efectivamente siguen afectando y muy fuertemente, ¿no? A la población. Grupos de riesgo, por favor, esto no es un tema voluntario, hay que tratar de estrechar los márgenes lo más posible en momentos en que todavía no alcanzamos el pic. Queda todavía un tiempo para el pic de los virus respiratorios que andarán circulando. Una de las medidas fue efectivamente adelantar las vacaciones, ¿no? Las vacaciones de invierno de los colegios. Este año, en la mayoría de los colegios, tanto públicos como privados, son semanas antes en relación a lo que se hacían hasta el año pasado, que siempre era típico en julio, en mitad de julio venían las vacaciones. Ahora es terminando junio, incluso a mitad de junio. No queda tanto para que algunos colegios ya comiencen su periodo de vacaciones, que se extiende por 2, a veces por 3 semanas, y menos niños circulando para tratar de proteger, que tiene que ver con todas las medidas de protección para los virus respiratorios que andan circulando. Si andamos en medios de transportes públicos también, protegerse, mascarilla, en fin, lavado de manos intenso. Eso nos tiene que quedar como parte de nuestra conducta, de nuestra cotidianidad.